esta iglesia, su principal prioridad y este ministerio es la oración. Porque entendemos y sabemos que es la única manera de salir de lo mortal y pasar a lo inmortal. De salir de lo natural y entrar en lo sobrenatural. Es la manera de comunicarte con Él para traer su reino a la tierra, para obtener y lograr las cosas que con nuestra fuerza sería imposible. Y para llenarnos tanto de Él como para repeler la tentación y por consiguiente vencer el pecado en nuestra vida. Si nosotros no tenemos una cultura de oración, hijos, la tentación nos gana. Fijo, escríbelo. Si no tenemos una cultura de oración, tus pasiones te ganan. Tus ambiciones te ganan. La miseria humana se pone de primero. Pero cuando tienes una cultura de oración, tú tienes poder, power. Tú estás revestido. Tú estás en comunicación directa entre el cielo y la tierra. Y entonces la palabra que mayor es el que está en ti, que está en el mundo, se cumple. Pero si tú no estás conectado, tú estás a expensas de tus propias hormonas, pasiones y de tu propia ambición de tu corazón. En Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjese, miren qué poderoso es esto. Todo lo que pidieres, lo haré. Entonces, ¿por qué perdemos tiempo? Peleando, discutiendo, haciendo, moviendo, cuando dice, todo lo que pidieres, lo haré. La oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, para que sea oída. Es decir, debe estar sustentada en la palabra. En 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense, hijo. La oración, hay un capítulo que lo vamos a hablar más adelante, pero le voy a adelantar un poco, sobre lo que es la hechicería cristiana. O no es hechicería cristiana, lo que llaman, o le hemos puesto un nombre, hechicería cristiana. Hechicería cristiana es querer mover el mundo espiritual para suplir tus caprichos. Eso es hechicería cristiana. Querer mover el mundo espiritual. Por ejemplo, a alguien no le gusta, ya no podemos hablar de Chávez, vamos a hablar de Maduro. No le gusta Maduro. Padre, quita ese presidente, Señor, en el nombre de Jesús, quítalo. A otro no le gusta, Padre, que jamás gane Capriles en la vida. Yo cancelo que no gana nunca. Entonces cada quien empieza a orar a Dios según su mentalidad. Dígame si le tienes idea a alguien o alguien te hizo algo malo. Padre, que esa persona no se le dé ese trabajo. No se lo merece, Señor. Que no se le dé nunca para que se arrepienta. Y entonces yo empiezo a orar hechicería cristiana y a querer mover un mundo espiritual cual brujo. Cual brujo que viene a hacer un trabajo para que se divorcie, para que quiera una empresa, para que haga algo, pero entonces yo no hago un trabajo con los santeros, pero sí voy al mundo espiritual pretendiendo que mis oraciones, dígame cuando alguien dice, esa visión es del diablo, esa visión no es de Dios, ese hombre es un hombre falso, Padre es un hombre falso, yo declaro en el mundo espiritual que es un falso. Hechicería cristiana terrible. Entonces se empiezan a usar las cosas espirituales, ¿verdad?, de manera carnal. En Marcos 14:38 seguimos, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense, hijo, lo único realmente espiritual 100% es la oración. Porque la música involucra las emociones. Tú puedes estar 3 horas cantando alabanza sin problema, pero 3 horas orando. Tú puedes estar 3 horas oyendo un mensaje de la palabra. Wow, 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 yeah. Y estás ahí pegado, wow, wow, wow. Y sales a la media hora y te olvidó todos los wow que dijiste. Dijiste 14 guau en la predicación y saliste diciendo guau, guau afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque las emociones quieren ser alimentadas. Pero cuando alguien ora, ahí no hay emoción.
Claro, tú puedes, hay unción. Si conquista una oración ungida está bien. Pero dígame esos coreanos que levantaron Corea con oración. Y levantaron Corea con oración. 3 horas. 3 horas nada más haciendo eso. Y se levantó la Daewoo, la Hyundai, todos esos políticos, toda esa gente. Un nicho metido en un huequito. Ahí no hay emoción de nada. Eso es puro espíritu. Por eso es que los apóstoles no pudieron orar ni una hora. Y Jesús volvió a salir, están dormidos. 1 hora, no puede orar 1 hora. Se fue otra vez. Está bien, Señor, está bien. Ay, Padre, en nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Se fue, vuelve dormido. Se fue la tercera vez, vuelve dormido. Y ahí fue donde dijo esto. Dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne. Por eso tú puedes disimular en una iglesia, puedes disimular muy bien las emociones con lo espiritual. ¿Y cómo tú sabes que una iglesia es más emocional que espiritual cuando no se ora? Cuanto una iglesia utiliza tiempo de oración, cuanto una iglesia es espiritual. Cuanto un evento, llámese concierto, llámese taller, utiliza tiempo de oración, cuanto ese tiempo, cuanto ese evento es espiritual. Ese es el termómetro. Realmente, la iglesia verdadera no es la que viene el domingo, sino la que viene el martes al servicio de oración. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que sabe quién la llamó y a qué está llamada. Ok. Si oramos, es la única manera de repeler la tentación, no hay otra. Tu vida de oración es lo único que podrá hacer que no cedas al pecado. Y el problema del pecado es que la paga del pecado es muerte. El que tiene una vida de círculo de pecado continuo no le va a ir bien nunca. Por eso la oración es lo único que te impregna de un espíritu de reino, de santidad, que te da fuerzas para repeler la tentación y no caer en el pecado. El que no ora casi nada, ni en la iglesia, ni en una parte, tiene que estar continuamente arrepintiéndose, restaurándose, arrepintiéndose, restaurándose, arrepintiéndose, restaurándose y nunca avanza. Siempre anda en un círculo, arrepintiéndose, restaurando, porque no ora. Cuando las personas desarrollan una vida, una comunión permanente, hay un estado de oración que es más que orar 1 hora. Es lo que dice aquí en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La gente que aprende a orar sin cesar es gente que casi no cae, casi no se resbala, casi no pierde los estribos. Y cuando digo casi es por tener misericordia, pero hay gente que no se resbala, no pierde los estribos, se mantiene recta, se mantiene en una línea, porque han aprendido el estado más allá de sus emociones, un estado espiritual de kishatira, mandarabakaya, de comunión con Dios tal que tú estás bajo la dirección del Espíritu desde que te levantas hasta que te acuestas y no eres presa. Porque ¿de qué te vale orar 3 horas y a la 4ª hora hablar mal del hermano, insultar a la esposa, tratar mal a los hijos, hablar mal del pastor y orarte 3 horas? Porque tu oración es una oración que no tiene nada que ver con tu carácter, y no es así. La verdadera oración te moldea el carácter, te moldea la forma de ser, la sensibilidad, te moldea todo. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La Biblia le da una importancia a la oración primera. Y súplica por todos los santos. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando vieron ¿qué? Orado. Mire, hijo, a veces estamos orando aquí y no se siente nada. A veces están orando y se siente mucho. A veces están orando y se siente más o menos.
Pero realmente no importa cómo se sienta. Lo importante es que lo haga. Porque es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual. Tú estás sembrando oración, sembrando oración, sembrando oración. Y el que siembra oración cosecha bendición. Gloria a Dios. El que siembra oración cosecha bendición. Que si lo sentí, hay que tratar de sentir. Hay que tratar de que la cosa se sienta, que sea ungido. Hay que tratar que sea así. Porque eso nos motiva también y se meten un poquito las emociones espirituales ahí. Pero sea como sea, hay que sembrarlo. Ahora, lo más importante, agarra esto, hijo. Agarra esto. Tú que me estás viendo allí, que estás viendo este discipulado en tu pantalla. Lo más importante de la oración no es lo que yo pueda conseguir de Dios, sino lo que Dios pueda conseguir de mí. Agarre eso. No es lo que yo pueda conseguir de Dios, sino lo que Dios pueda conseguir de mí. Cuando yo estoy orando, ¿hasta dónde Dios me está sacando algo a mí en la oración? Yo estoy pendiente de sacarle algo a Dios, pero Dios está pendiente de sacarme algo a mí. Y resulta que muchas veces mi oración es un monólogo. Yo estoy dando ruidos y ruidos y ruidos y Dios, ¿con quién está hablando este? Conmigo no. Él no sabe ni con quién está hablando. Porque tú tienes que aprender a tocar el corazón de Dios cuando oras. Ahí está el secreto. O sea, hay una conexión. Tú estás orando al Padre. Tú no estás haciendo ruido. De verdad. Hay gente que puede estar en una actitud militante aquí y no sabe ni a quién le está orando. Sino que ya entró en un estado de costumbre. Y perdió la perspectiva. Porque yo te aseguro, hijo, que tú estás orando aquí y tú tienes claro a quién le estás orando. Y tú estás claro que te estás orando al Dios del universo, al que tiene en el hueco de su mano los mares y en 2 dedos el polvo de la tierra, el que tiene el poder para darte el dinero así que tú necesitas, el que tiene el poder para sanar tu enfermedad, el que tiene el poder para resolver cualquier problema con esa conexión de oración. Te aseguro que la oración sería muy diferente, porque tú tienes la perspectiva de a quién tú le estás orando. La oración, y esto es para los que tienen ministerio, sean líderes, sean pastores, ¿verdad? La oración hace que seamos más efectivos en la obra de Dios y tendremos mejores y más rápidos resultados. Tendremos mejores y más rápidos resultados. Hay mucho invento en los ministros porque se mueven muchas veces por oportunidades o por lo que otros hacen y no hay una dirección de Dios. Y no hay una dirección de Dios porque no hay una comunión con Dios. Y como no hay una comunión profunda con Dios, entonces tenemos el canal como la antena como que no sintoniza. No sintoniza la antena. Pero la relación con Dios, entonces pasa lo que dice Jeremías 23, 21. Mira lo que pasaba. Gente que estaba en el ministerio, pero que no tenía realmente una sintonía con Dios. Mira lo que le pasa. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué le parece? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En pocas palabras, hacemos cosas, decimos cosas, emprendemos cosas que Dios no ha hablado. Mira, hay gente que sale los 12 por 12 por 12 por 12 por 12. Dios le habló a un hombre para que lo hiciera. Y de repente salen todos a copiar. No, esto trae crecimiento a las iglesias. Un momentico, Dios le habló a él. Y eso vino con una fe y con una revelación para él. Y si Dios le habló a él le funciona. Si tú vas a hacer eso, puedes hacerlo. Pero asegúrate que Dios te dice que lo hagas. Lo puedes copiar igualito, no hay problema con copiarlo. Pero que Dios sea que te lo manda a copiar. No que tú lo digas como un proceso mental. Bueno, como le funciona a él, esto es una buena estrategia. Y como es una buena estrategia, yo también lo voy a aplicar y me va a funcionar igualito. Termina con la iglesia dividida.
porque se han copiado los grupos familiares, los 12, los G12, y hay muchos métodos y muchas cosas que la gente quiere hacer copiando porque le funcionó a otros, pero eso estuvo y salió del horno de Dios, del horno del secreto de Dios. Dos pastores eran muy amigos e intercambiaban aún los mensajes que predicaban. Sus iglesias hacían exactamente las mismas cosas, la misma palabra, los mismos cánticos, pero una tenía resultados y la otra no. Eran tan amigos que se pasaban en los mensajes, se pasaban las alabanzas, los ministerios de alabanza, cantaban la misma alabanza, el mismo mensaje, toda la misma estrategia, pero una tenía resultados y la otra no tenía. Cuando los pastores intercambiaron sobre la vida de oración de su iglesia, se dieron cuenta que el que no tenía resultados es el que no tenía una buena dinámica de oración en su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que no son las estrategias, no es la elocuencia, ni siquiera la revelación de los mensajes, no es la maravillosa alabanza que puede haber, es la oración en el lugar. Es la oración en el lugar. Una pregunta. Las iglesias normales, digamos tradicionalmente hablando, o dígame otro nombre. Bueno, las iglesias tradicionales, normalmente hablando, ¿cuánto dedica a la oración en un culto de hora y media? ¿15, 20? No, ojalá. Ojalá que fueran 15, 20. O no hay oración. Padre, te damos gracias por este culto, bendícenos, ayúdanos. Te daré lo mejor de mi vida. Inmediatamente la banda, no, ponte la banda ahí. Y eso cuando le encomienda el culto a Dios. Y eso cuando se acuerdan. Pero de lo contrario son 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos de alabanza. ¿Por qué? Porque tengo que distraer a la gente. Tengo que emocionar a la gente. Si la gente la pongo a orar. Aquí ha llegado la gente y se fastidia, en serio. Se queda porque Dios los deja. Pero al principio se fastidia. ¿Usted cree? Esto no es casualidad, no es casualidad. Esto es un mecanismo satánico para robarle la vida a la iglesia, sustituyéndola por el control y la manipulación de sus emociones. Por eso una persona que no tiene solidez en su oración es una persona que no va a llegar lejos en Dios nunca. Debemos orar más que estudiar. Agarre eso. Debemos orar más que estudiar. O sea, si usted dedica 3 horas a la palabra, debería dedicar 3 horas y 5 minutos a la oración. Si usted dedica 2 horas a la palabra, debería dedicar 2 horas y algo más a la oración. Lo que pasa es que necesitamos llenarnos de una estructura de mensaje, pero si no tengo la oración que lo respalde, será metal que resuene y címbalo que retiñe. Estamos hablando de levantar iglesias sólidas, amén. Una iglesia sólida de 100 personas puede más que una iglesia emocional de 1000. ¿Sí o no? Puede llegar más lejos, puede tener más influencia en el mundo espiritual, puede llegar a hacer mucho más cosas en Dios y quedar bien parada todavía. Que una iglesia de miles que no ora, que emociona a la gente. Ahora, en Zacarías 12:10, en los ayunos hemos hablado de esto mucho, pero quiero que quede registrado para este discipulado, para todos los pastores que lo están recibiendo, que lo estamos mandando a otras ciudades. Hay un espíritu en Zacarías que se llama el espíritu de gracia y oración. Es un espíritu que debe ser capturado por una iglesia, debe ser capturado por un pastor para su congregación. Cuando este espíritu logra ser capturado, la oración ya deja de ser un peso. Ya deja de ser una cuesta arriba. ¿Cuándo se va a acabar esta oración? Sino empieza a convertirse en un deleite, en una recreación y en un disfrute tan o mayor que la alabanza. ¿Usted se imagina una iglesia que la oración tenga más pegada que la alabanza? ¿Qué querría decir eso? ¿Sabes lo que significa más pegada, verdad? Que la gente diga, vamos a alabar. No, vamos a orar mejor. ¡Wow! Vamos a orar mejor, no. Alabanza, 10 minutos. Oración,
40 minutos, bien. Wow, una iglesia que está parada. No es que se subestimamos la alabanza, no. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Pero la alabanza no es mayor que la oración. ¿Por qué no es mayor? Porque la alabanza está mezclada a las emociones. ¿No ves que el corazón tiene ritmo? Tum, 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 tum. Usted está en un carrito, aún con la lambada, usted tiene la lambada, una cosa endemoniada, usted se le va el pie. Una cosa endemoniadísima, usted se le va el pie. Y a uno no se le da el pie si no empieza así. Y son cristianos otra vez. Pero hermana, ¿qué pasó? Ay, pastor, no me di cuenta. Usted ve una viejita de 80 años, una musiquita. Porque somos rítmicos y la emoción. Entonces la música se mezcla y se conecta con la emoción. Y entonces ahí podemos estar con la pachanga. Por eso es que en las actividades cristianas, para que la gente no se fastidie, para que la gente no se canse y no se vaya, hay que meterle mucha música, mucha música. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y derramaré. Es una gracia, es un espíritu. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Cuando viene ese espíritu de gracia y oración a la iglesia, la gente se conecta con la cruz. Se conecta con el resucitado, con Jesús. Y mirarán a mí, cuando venga el espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Es decir, que cuando viene el espíritu de gracia y oración, ya no es una oración vacía, seca, ya es una oración de lágrimas, como Ana derramando su alma. Es una oración donde la gente se mete, se entrega, porque vino el espíritu de gracia y oración. Entonces, una iglesia que no lo tiene, hay que pedirlo. Nosotros tenemos que pedirlo porque las cosas entran, todo entra en costumbre. Todo entra en ciclo de costumbre y hay que sacudirse esa costumbre y volver a los rudimentos y volver al fundamento. Ecuación de poder. ¿Quieren una ecuación de poder? ¿Cuántos quieren poder de Dios? Aleluya. No lo oigo. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Gloria a Dios. La humillación trae oración. ¿Tú quieres orar? Empieza humillándote. Padre, me humillo aquí, yo soy débil, Señor, no puedo hacerlo, Señor. Tengo una debilidad, me gusta esto, me gusta lo otro, no me aguanto, pero te presento todo delante de ti. Y es una humillación. Esa humillación, de por sí, una actitud humillada te va a hacer orar. Porque reconocer a Dios tu debilidad es orar. Esto para que usted lo pueda enseñar. Es una secuencia, una ecuación de poder. La oración trae el Espíritu. Cuando empiezas a orar, entonces se desata en un imán al Espíritu Santo. El Espíritu trae la palabra. O sea, te trae una revelación, te recuerda la palabra. El Consolador se activa. Entonces la humillación trae la oración. La oración trae el Espíritu. El Espíritu trae la palabra, gloria a Dios. Y la palabra trae el poder, aleluya. ¿Qué significa poder? Que llegaste angustiado, te vas animado. Llegaste enfermo, te vas sano. Llegaste pobre, te vas rico. Llegaste sin dirección, te vas con dirección. Porque tuviste un tiempo de humillación, tu debilidad, este tesoro en vaso de barro. Eso me hizo orar a Dios en mi debilidad. Y entonces eso empieza a despertar el Espíritu. El Espíritu dice, se está humillando y está orando. Ahora voy yo, el Espíritu aparece. Y viene el Espíritu, ahora viene la palabra, gloria a Dios. La palabra trae el poder. Entonces, ¿cuál es la ecuación de poder? La humillación. Usted quiere aprender a orar, empiece humillándose. Empieza humillándote, no empieza diciéndole, empieza como el publicano, no como el fariseo. ¿Cómo era? Bueno, uno de los dos que decía, yo soy. Diezmo 3 veces al día, Señor, 13 por semana, y le doy a los pobres, y me porto bien, me porto mal. El otro le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál fue la oración que él elogió? El que se humilló. La humillación trae oración, la oración trae el Espíritu trae la palabra y la palabra trae el poder. ¿Por qué trae el poder? Porque la palabra trae la fe. Y la fe es poder, gloria a Dios, para vencer. La casa de Dios, hijos, es principalmente casa de oración.
Es decir, que debe haber más oración que cualquier cosa. En Marcos 11:17, Jesús hizo una declaración y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hijos, o casa de oración o cueva de ladrones. Cuando no es casa de oración, es cueva de ladrones. Y cuando no es cueva de ladrones, es casa de oración. Cada pastor que decida qué quiere tener. Si una casa de oración o una cueva de ladrones. Pues cueva de ladrones, porque cuando la gente no ora y se mete con los santos sin orar, ¿qué pasa? Se endemonia más. Se endemonia más y empieza a haber pecado en el altar, pecado en todos lados, pecado por donde quiera. Porque la gente no ora y anda metiéndose con los santos sin orar y predicando y reprendiendo demonios sin orar. Entonces eso termina convirtiéndose a la larga en una cueva de ladrones del pastor para abajo. Porque casa de oración o cueva de ladrones. Pues decía mi casa. Ahora Jesús estaba rescatando algo que usted tal vez no se ha dado cuenta. Pero Jesús estaba rescatando la palabra profética que le dio a Salomón cuando Salomón construyó el templo. Jesús estaba rescatando el origen, diciéndole: eso que le hablé a Salomón todavía está vigente. Eso que le hablé a Salomón todavía hoy, en el Nuevo Testamento, todavía está vigente. Que mi casa será llamada casa de oración. Ahora, ¿dónde empezó esto? Segunda de Crónicas 6:17. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Pero de repente dice: más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y empieza a reflexionar Salomón. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Entonces, enseguida, los textos siguientes te hablan de 6 áreas principales. 6 áreas principales de oración que se iban a tratar en esa casa. Poderosísimo. Porque cuando se construyó el templo, se necesitaba una motivación espiritual. Se necesitaba un porqué, un fundamento. ¿Para qué fue construido? ¿Para qué fue construido un templo tan majestuoso? ¿Qué es lo que le iba a dar vida? ¿Qué es lo que iba a motivar? Entonces empezó a decir: primero, para que Dios te haga justicia. ¿Alguien quiere que Dios le haga justicia? Orando en esa casa, Dios le va a hacer justicia. ¿Alguien quiere que Dios le haga justicia aquí? Que le paguen lo justo, que le paguen lo correcto, que le hagan justicia, que no lo persigan más. Bueno, orando en esta casa, porque esta es casa de oración a las naciones. Aleluya. Tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer sobre su proceder, sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. O sea que en la iglesia, cuando la gente ora en la iglesia, alcanza justicia ante sus enemigos. Fue una de las razones por la cual se hizo la casa de oración. Si tú tienes que alguien que te hizo algo, alguien que te dañó, que te persiguió, que fue injusto, no te pagó algo, no tienes que estar peleando en la carne. Ven a la casa de Dios. Allí pon tu causa al Señor, porque ahí lo dice. Ahí lo dice claramente. Gloria a Dios. Tú oirás desde los cielos y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer sobre su proceder, sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia.
Por eso, hijo, en la iglesia, en nuestra iglesia, tenemos que tener estos fundamentos. Tenemos que saber por qué oramos, de dónde salió todo esto. ¿De dónde salió la oración en una iglesia? ¿Para qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era el formato? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál era el propósito? Segundo, cuando seamos derrotados y abatidos por desobedientes. ¿Cuántos han sido alguna vez derrotados y abatidos por desobedientes? Cuando seas derrotado y abatido por desobedientes, hay un lugar donde puedes ir, la casa de oración, aleluya. En la casa de oración vas a ser restaurado y lo promete la palabra. Si tu pueblo Israel, en el verso 24, fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, ¿fue derrotado por qué? Por haber sido cabezón, ¿verdad? Desobediente. Y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. O sea que si Dios te entrega algo, lo mal administras, lo botas, lo mal administras, etcétera, y vienes a la casa de Dios y oras, entonces Dios te restaura lo que se perdió. Tremenda la oración. Por eso tú tienes que tener motivo cuando vienes para acá. Dios te hace justicia cuando oras en la casa de oración. Las iglesias de hoy no pueden ser casas de música, de talleres. Una pregunta, si le quitan a una casa de hoy, a una iglesia de hoy, le quitan los talleres, los seminarios, quítale la música y quítale todo eso, ¿qué queda? No queda nada. Queda como pañuelo de mago. Nada por aquí y nada por allá. No queda nada. Porque se sustentan en esquemas, en andamios, en parapetos, en cosas para poder sostener a la gente. Cuánto curso, cuánto dinámica, cuánta cosa. ¿Por qué? Porque no hay oración. La oración en una iglesia es lo único que la puede sustentar. Por eso tú tienes que hacer de tu iglesia una casa de oración. Y confesar tu nombre y se convirtieron en sus pecados cuando los afligieres. Tú los oirás en los cielos. Cuando oraren, tú los oirás en los cielos. Y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si se cierran los cielos, se te cerró la economía, se te trancó el serrucho, no tienes con qué pagar, hay una solución, la casa de oración. Y Dios te promete que en la casa de oración vas a ser restaurado y la lluvia va a volver a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, aleluya. 4. Si hubiere hambre, contaminación o enfermedad. Estamos hablando de una mala racha. Las 7 plagas. Hay gente que dice, pastor, me cayeron las 7 plagas. No me lo han dicho ni me lo digan. A mis hijos no le caen las 7 plagas, sino las 7 bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. A mí no me caen 7 plagas. A mí no me han caído nunca 7 plagas. En 29 años en el evangelio no me caen ni me caerán. Y si llegara a caer una plaga, la convierto en bendición. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Si hubiere hambre o contaminación o enfermedad. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración, mire que tremendo. Mire esta, número 5, verso 34. Cuando salgamos a la guerra, nuestras luchas y causas. Por eso usted ve esta iglesia ante la vigilia, ante los ayunos, ante el evangelismo, ante la campaña, en el nombre de Jesús, porque sabemos que ahí está la cosa. No hay logística, ni estructura, ni dinero que pueda suplir lo que la oración da. De la oración sale todo. Si tu pueblo saliera a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre,
tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Gloria a Dios. Hay gente que sale, vamos a evangelizar. Vamos a orar 5 minutos porque nos vamos a evangelizar. 5 minutos. Para ganar un poco de almas afuera que están atadas por el diablo, vas a orar 5 minutos. O sea, si tú sales a la guerra, tú tienes que venir y orar y meterte, sumergirte, bañarte en el Espíritu Santo y empezar a demandar un buen tiempo. Porque la palabra lo dice, por eso te casa de oración. Ahora puedes orar con música, con batería, con teclado, con arpa, con címbalo, resonante, con lo que tú quieras, pero ora, gloria a Dios. Mire esta, la última. El extranjero. ¿Sabe quién es el extranjero? Sale de por allá del mundo malando, todo endemoniado y todo. Lo están persiguiendo. O alguien que está todo atribulado y se mete en la iglesia y ora, Dios lo oye. Aunque se venga para acá a rezar rosario. ¿Serio? Vamos a leerlo. Esto es más de lo que usted cree. Dios de pacto. Dios de pacto, casa de oración. Esta iglesia tiene poder. Que se meta aquí a orar a Dios. Así ora a su manera. Dios lo usa y lo bendice. Y Dios le da su misericordia porque esto es casa de oración. Y además, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Interprete usted a su manera. Oiga. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel. Ajá. Que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. Entonces nuestra religiosidad nos dice, y lo vas a oír ese inconverso, lo vas a oír sin haberse arrepentido. Dios lo oye. Eso no quiere decir que se va a salvar, pero Dios lo puede oír. Porque hay pacto con la casa de Dios. Y Él está viniendo a la casa de Dios reconociendo que aquí hay un poder, que aquí hay un Dios, que aunque Él no esté en ese Dios, lo puede oír. Y en honor a ese pacto, Dios oye aún al inconverso que venga para acá a orar. Y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti, el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra, mire qué tremendo, la amplitud de Dios, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Padre,